Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Este video tiene que ver con un nuevo tema que vamos a iniciar. Estamos previo a la semana de Asueto, de Semana de Turismo, Santa o como ustedes la denominan. Ando con la garganta un poco perjudicada, pero bueno, espero que se entienda bien el video. Por supuesto que ante una semana de asueto todos nosotros tenemos como diferentes posibilidades. Algunos la aprovecharán para descansar, por supuesto, después de 2 semanas de trabajo intenso. Otro puede ser que la aproveche para estudiar. Entonces, como hay gente que a lo mejor cuenta con esta semana para avanzar en los estudios, yo voy a dejar este video hoy introduciendo un poco el tema que va a ser evaluado después de semana de turismo. Fíjense que ustedes tienen la prueba, una actividad, mejor dicho, para realizar esta semana. Algunos ya la han entregado, por supuesto. Y este video oficia como introducción de un tema que voy a desarrollar después de la semana de turismo, que voy a desarrollar más, pero que estaría bueno que ustedes leyeran previamente al siguiente video y a la siguiente actividad. ¿Tá? Yo les voy a introducir el tema, que es el tema de la morfología, y luego les voy a decir dónde pueden hacer esas lecturas que les sirven a ustedes como para la semana posterior a turismo estar ya con el tema de alguna manera abierto en la cabeza, ¿no? Bueno, bien, la morfología y al igual que la sintaxis tienen como eje la palabra, ¿no? Siempre decimos que la palabra, una de las formas de definirla es eh, la unidad máxima de la morfología y la unidad mínima de la sintaxis. Por lo tanto, la morfología se ocupa de todo aquello que va a lo interno de la palabra, a grandes rasgos, ¿no? Porque esto puede cambiar con algunos casos especiales, ¿no? Pero a grandes rasgos la morfología lo que hace es mirar la palabra en su interior, ver cómo está compuesta, cómo se ha formado esa palabra, ¿no? Cualquiera de ellas, ¿no? Sobre todo, por supuesto, estamos hablando de la distinción entre palabras simples y palabras complejas. Y luego tenemos la sintaxis que toma la palabra, a grandes rasgos por supuesto, y examina las posibilidades de combinación. Este video está dedicado a introducir el tema de la morfología, por lo tanto de lo que vamos a hablar es de cómo formamos palabras y de los procesos en los que las hacemos, ¿no? Pongamos por caso que tenemos una palabra simple, como la que utilicé la otra vez, que es la palabra sol, ¿no? Después podemos tener una palabra compleja, que es la palabra solar. Sol es un sustantivo, solar es un adjetivo, ¿no? Pongamos por caso que tenemos otra palabra, como por ejemplo el verbo comer. El verbo comer así solito, despojado y en su forma más desnuda, digamos, sin ningún tipo de información, es una cosa, pero cuando digo, por ejemplo, comimos, ¿no? Ahí hay una serie de informaciones que no había y que no hay en los verbos como comer, que están en infinitivo, ¿no? Esas informaciones nuevas de comimos, ¿no? Implican la persona, el número, el modo, el tiempo, ¿sí? Entonces un poco ahora en este video lo que vamos a hacer es recorrer esas ideas, ¿no? La morfología del español nosotros la dividimos de forma tradicional en dos partes, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la morfología flexiva, que tiene unas categorías en las que la palabra puede variar, ¿no? Variar siempre siendo la misma palabra, ¿no? Es decir, la misma clase de palabra. Esas categorías son el modo, el tiempo, la persona, el número en los verbos y el número y el género en sustantivos, adjetivos, ¿no? Y bueno, determinantes, ¿no? Eso lo vamos a ver con claridad en la bibliografía. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra comimos, ¿no? Es un verbo conjugado. En comimos hay 4 informaciones importantísimas. Está el modo, en este caso comimos es el modo indicativo, el modo que expresa la certeza, ¿no? Está el tiempo, en este caso se trata del pretérito perfecto, ¿no?
simple además, expresado en una sola palabra. Se trata de la primera persona, ¿no? Y se trata del número plural, ¿no? Por lo tanto, yo digo comimos, el pronombre que nos salta así al oído es el nosotros, que es todas esas informaciones que les acabo de dar, más la de modo y tiempo. Esas cuatro categorías están presentes en el final de la palabra comimos, ¿no? Porque al principio lo que tenemos es la raíz, la parte léxica de la palabra, la que nos da el significado, la que entre otras cosas nos va a decir si esa palabra, si ese verbo es un verbo transitivo, intransitivo, copulativo, etc. ¿Ah? Eso iremos viendo las distinciones a lo largo del año, ¿no? También esta morfología, que es la flexiva, que se manifiesta en el verbo, también se manifiesta la morfología flexiva, aunque en distinta categoría, para los sustantivos y para los adjetivos, por ejemplo, también los determinantes. Por ejemplo, cuando ustedes dicen la palabra gato, ¿no? Estamos hablando de un gato macho y estamos hablando de uno solo. Pero sin embargo, si dicen la palabra gatas, están conservando la parte léxica de la expresión, es decir, estamos hablando de la misma especie, digamos, del mismo tipo de animal, pero en este caso cambió el género y cambió el número. En el caso del género y el número, primero, después de la parte léxica de la palabra, la parte que da el significado, lo primero que se coloca es el morfema de género y luego el morfema de número, ¿no? En el caso de una palabra como gatas. Ahí esto nos lleva también a la concepción o a la idea de cuál es la unidad mínima de la morfología, que es el morfema. Si bien dijimos que la unidad máxima de la morfología es la palabra, es decir, es el producto acabado de la morfología de alguna manera, la unidad mínima es el morfema. Y el morfema de género, por ejemplo, en una palabra como gato o gata, tiene ese significado, ¿no? Significa la asociación con uno de los géneros. Los sustantivos nuestros, por ejemplo, del español, los sustantivos comunes como mesa, silla, sillón, libro, tienen género inherente, ¿no? Pero también tenemos los sustantivos animados, que, como perro o gato, ¿no? Que pueden cambiar de género. Algunos sustantivos animados no hacen eso, ¿no? Porque, por ejemplo, caballo no genera caballa. La caballa, dicho sea de paso, es otro animal, ¿no? Este, pero vaca, por ejemplo, no genera vaco, ¿sí? O vaco no tiene nada que ver, ¿no? Entonces hay para determinados sustantivos animados la posibilidad de la variación de género, ¿no? Y bueno, ahí entran, por ejemplo, algunas profesiones que son desempeñadas por personas que evidentemente tienen un género. Por ejemplo, puede ser doctor o doctora, ¿no? Arquitecto o arquitecta. Bien, esa es la morfología flexiva, la que se plasma en los verbos y genera las categorías de modo, tiempo, persona y número, y también una categoría más que se llama aspecto, de la que prefiero no hablar en este momento, pero que en todo caso introduciremos después. Y después está lo que tiene que ver con la morfología flexiva de sustantivos o nominal, digámosle, porque tiene que ver con sustantivos, adjetivos, etc. Y es la de género y número. ¿Tá? Esa morfología, los morfemas, se agregan siempre al final de la palabra. Es decir, nosotros cargamos esa información en un verbo, por ejemplo, la información de modo, tiempo, persona y número siempre va al final. Si yo digo comimos, es muy distinto de decir comí. Por ejemplo, el modo sigue siendo indicativo, el tiempo sigue siendo pretérito perfecto simple, la persona sigue siendo la primera, ¿no? Pero en este caso de número singular, ¿no? Entonces ustedes tienen en esa mínima variación de la palabra, que es apenas, si ustedes lo miran desde el punto de vista de las letras, que no es lo que no es un morfema, digamos, pero es una sola letra con tilde lo que cambia, ¿no? Y sin embargo el cambio en el significado es bastante drástico. Drástico en el sentido de que no es lo mismo decir comimos que comí.
Ese es un tipo de morfología, la morfología flexiva que estudia estos cambios. Un segundito. La otra morfología que vamos a estudiar es la morfología derivativa. Ambas tienen en común que trabajan con afijos, ¿no? Los afijos son estos morfemas, digamos, que vamos agregando. En el caso de la morfología flexiva, siempre al final de la palabra. En el caso de la morfología derivativa, se pueden agregar en diversos lugares. Por ejemplo, podemos agregar afijos antes de la base léxica, y en ese caso estamos hablando de prefijos. Podemos agregar afijos después de la base léxica, y en ese caso estamos hablando de sufijos. Podemos agregar en el medio de la palabra los afijos, y en este caso son infijos. Y podemos agregarlo de una forma muy particular, que es antes de la base léxica y después de la base léxica, pero a la misma vez, ¿no? En el mismo momento, en simultáneo, digamos. Y ahí estamos hablando de circunfijos. Yo les estoy planteando todas estas palabras que por ahora suenan un poco desconocidas, porque después, evidentemente, con la lectura de ustedes van a tener mayores herramientas para penetrar en la teoría, ¿no? Por ejemplo, la morfología derivativa hace derivar eh, sustantivos de verbos, ¿no? Es decir, yo tengo como base una palabra que es un verbo, y con esa palabra puedo formar un sustantivo. Les doy un ejemplo. Tengo el verbo pensar, pero la acción y efecto de pensar le voy a llamar pensamiento. Tengo el verbo sentir, y a la acción y efecto de sentir le voy a llamar sentimiento, y acontecer, acontecimiento. Por lo tanto, lo que hay es un morfema que quiere decir, tiene el significado de acción y efecto, y generalmente se combina con estos verbos y produce, en el caso de pensar, la acción y efecto de pensar. Acción porque puede ser algo que se traslada en el tiempo, digamos, o que temporalmente tiene una duración. Es decir, mientras estamos pensando, estamos teniendo pensamientos, ¿no? O a veces estamos perdidos, decimos que estamos perdidos en nuestro pensamiento, que es una especie de pensar repetitivo. Pero también a veces logramos pensar algo, y ese pensamiento es algo concreto, algo aislable, digamos, y ya se terminó de hacer. Por lo tanto, es tanto la acción como el efecto. El sufijo que agregué es el sufijo miento. Pero miento como sufijo no es una palabra, por lo tanto debo escribirlo con un guión inicial y después el sufijo. Ese guión inicial se coloca en el lugar donde iría el resto de la palabra, ¿sí? Entonces, este sufijo, como va al final, tiene el guión al principio. Si fuera un prefijo, ¿no? Tendría primero el prefijo y luego el guión. Y el guión es fundamental escribirlo, como ustedes van a haber visto, porque significa que de ese lado, digamos, en el lugar en el que pongo el guión, va el resto de la palabra, que usualmente es la base léxica de la palabra que estoy formando, ¿no? El sufijo miento no es el único que produce nombres de acción y efecto a partir de verbos, porque si bien tengo pensar, pensamiento, sentir, sentimiento, ¿no? Acontecer, acontecimiento, mm, tengo producir, pero no puedo tener producimiento, ¿no? ¿Qué tengo en cambio? Bueno, tengo producción. Entonces ahí el sufijo es guión, sion, ¿sí? Y nos pasa muchísimo, ¿no? Hay muchísimas palabras, ¿no? Por ejemplo, acción. Bueno, ustedes van a ir a la bibliografía y van a encontrar en la parte de morfología derivativa que el sufijo miento y el sufijo sion están cerca, porque sirven para generar palabras de la misma clase o con el mismo significado. Se toma un verbo como base, por ejemplo, producir, y se genera la acción y efecto de producir, que es la producción. De la misma manera que se tomó pensar y se generó pensamiento,
¿tá? Eh, lo mismo ocurre con... cuando esto ocurre, digo, le llamamos a ese sustantivo un sustantivo de verbal, porque pensamiento en sí, si ustedes van y lo buscan en el diccionario se los va a definir como sustantivo, que es lo que es el nombre de algo. Pero, ¿por qué es de verbal ese sustantivo? Porque se genera de un verbo. Pero tenemos también, por ejemplo, dentro de la derivación y muchas combinaciones posibles, tenemos verbos de adjetivales. Es decir, verbos que pueden generarse de adjetivos. Por ejemplo, tengo el adjetivo privado, ¿no? Que en realidad puede partir y tiene asociación con el participio de privar, pero imaginemos que estamos hablando del adjetivo privado, ¿no? Como por ejemplo un profesional privado, ¿no? O algo así, ¿no? Un tratamiento privado, yo qué sé, que podemos poner la palabra como adjetivo. El verbo que voy a generar sería, por ejemplo, privatizar. Si tengo el adjetivo social, el verbo que voy a generar, ¿cuál será? Les doy 3 segundos para que lo piensen. 1, 2, 3 y efectivamente el verbo es socializar. ¿Tá? Entonces ahí lo que estoy haciendo es tomando un adjetivo y con el adjetivo genero, ¿sí? Un verbo, que después ese verbo puedo conjugarlo y agregarle al verbo información de modo, tiempo, persona, número y aspecto. Al final de la palabra, si yo digo, por ejemplo, el privatizaron las empresas públicas, ese privatizaron primero sale de privado, que debe salir de privar. ¿Ah? O sea, uno puede siempre ir para atrás, ¿no? Hasta el punto en el que se encuentra con lo simple. Pero de privado voy a generar privatizar, ¿no? Y una vez que lo tengo, como lo conjugué, ¿no? Digo privatizaron. Y ahí tengo la información de modo, tiempo, persona y número, es decir, modo indicativo, tiempo pretérito perfecto simple, persona tercera, número plural, ¿no? Esa información es la que da cualquier verbo conjugado, ¿no? Es decir, que la palabra privatizaron, para explicarla bien, primero tengo que explicar qué es privatizar, ¿sí? En el sentido morfológico, cómo se formó, ¿no? Y después, es decir, que primero voy a analizar los morfemas derivativos, ¿no? En este caso sería el sufijo izar, que convierte adjetivos y a veces nombres en verbo, ¿no? Y después de que tengo el verbo, voy a analizar los morfemas flexivos, los que me dan la información de modo, tiempo, persona y número. Todo esto parece muy complejo ahora, lo vamos a ir revisando, ¿no? Con ejercicios. Esto recuerden que es un video simplemente para introducir el tema, ¿no? Para que ustedes tengan una guía de lectura, digamos, y que cuando lean, resuman, sinteticen, no estén perdidos, ¿no? Hayan podido al menos pensar o sensibilizarse con esto, ¿no? La morfología derivativa y la morfología flexiva tienen algunas cosas en común, es decir, ambas son morfología, ambas intervienen en la formación de la palabra, cambian de alguna manera la palabra inicial, ¿sí? Pero también tienen algunas diferencias, la más importante de las cuales es que la morfología flexiva no cambia nunca la categoría de la palabra, ¿sí? Y la morfología derivativa puede cambiarla. Atiendan bien a lo que estoy usando de puede cambiarla. No significa que la vaya a cambiar, pero puede cambiarla. Voy a explicar esto de la morfología flexiva. Si ustedes tienen una palabra como perro, ¿sí? Eso es un sustantivo. Si ustedes cambian la palabra en género, les va a quedar perra y perra sigue siendo un sustantivo. Perros sigue siendo un sustantivo. Es decir, que la clase de palabra es la misma. Eso es morfología flexiva. Lo mismo ocurre con los verbos. Comimos, comieron, comeremos, son siempre verbos, están conjugados, indican distintas cosas, pero la categoría de la palabra no cambia jamás. En cambio,
morfología derivativa, como hemos visto, puede tomar un adjetivo, ¿sí? Como por ejemplo social, y puede generar un verbo como por ejemplo socializar. Y ahí cambia claramente la categoría de la palabra, pasa del adjetivo inicial al verbo que quedó como resultado. Y digo que esto puede hacerlo porque usualmente los prefijos no lo hacen, ¿no? Si ustedes tienen una palabra, por ejemplo, como útil, que el diccionario, la primera definición que tiene de útil es la de adjetivo, y como más lo usamos, aunque también lo usamos como sustantivo cuando hablamos de útiles escolares, pero yo me quiero referir como adjetivo, si yo genero la palabra inútil por morfología derivativa añadiendo un prefijo, eso también va a ser un adjetivo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con leal y desleal, ¿no? Es decir, que el prefijo no va a cambiar, pero sí, por ejemplo, los sufijos o los interfijos o infijos, como están en la bibliografía, ¿no? Por eso todo esto hay que leerlo con muchísima paciencia y con muchísimo cuidado, porque hay que ir además dando pasos eh, pacientes, hay que ir resumiendo y sintetizando. Entonces, mi consejo para para la semana esta que algunos podrían aprovechar en estudiar, o mismo para esta semana que todavía no es semana de turismo, estamos a martes, hay ATD, y les quedan como 4 días de trabajo, es que no bien terminada la actividad 1, ustedes se enfoquen en esto de la morfología. Ahora, como les digo, aprovechando Semana de Turismo, y sinteticen, ¿no?, los capítulos que corresponden a la morfología en las dos publicaciones que me parece que les van a hacer, que les van a ayudar mucho. Ustedes pueden utilizar esta publicación, La Gramática del Español para Maestros y Profesores del Uruguay, como base inicial. Acá se van a encontrar entre la página 41 y la 151, se van a encontrar con todo lo que tiene que ver con la morfología flexiva y derivativa. Ustedes ven hasta dónde pueden profundizar en los días que tienen. Son unas 100 páginas, pero este libro tiene una lectura muy amable, tiene un diseño muy aireado, digamos, no está tan abigarrado. Es un libro que se lee, tiene también mucha cuestión esquemática que ayuda a sintetizar y a resumir. Entonces acá se empieza hablando de todo esto que les digo, ¿no? La morfología que es, la morfología flexiva que estudia, la morfología derivativa, cómo intervienen las palabras, etcétera. Está todo acá, y después los capítulos se dividen, ¿no?, en los distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, la morfología derivativa, que usa prefijos, hay un capítulo acá que se llama la prefijación. La morfología derivativa también usa sufijos. Hay otro capítulo que se llama la sufijación, y bueno, ustedes los examinan. Pero esto, también está la morfología flexiva con las categorías de género y número, y el verbo conjugado, la conjugación verbal, donde ahí intervienen la información que tiene que ver con modo, tiempo, persona. Todo esto está acá, en los capítulos iniciales de morfología, antes de ya ir a la sintaxis. Porque para la sintaxis precisamos la palabra formada, y en la morfología estamos estudiando cómo la formamos. A grandes rasgos les digo, porque esto puede variar, por supuesto hay excepciones. Ahora, esto es una base. Yo les sugiero que ustedes vayan a esta base primero, pero después sí vayan al material más, eh, digamos, más profundo, ¿no?, que es el material de la nueva gramática de la lengua española, el tomo 1 de morfología y sintaxis, que tiene unas 700 páginas que habla de todo esto. Por supuesto que yo no les estoy pidiendo que ustedes se lean las 700 páginas para la semana después de turismo, y mucho menos, porque esto vamos a ir avanzando de a poco. Pero sí les sugeriría que se lean las 100 del otro. Y una vez leídas esas, ustedes van a esta publicación de la nueva gramática, y ahí sí se leen el capítulo 1.5, ¿no?, donde habla de unidades
morfológicas 1. Y va a hablar ahí de morfología flexiva y derivativa, es decir, las dos clases de morfología. Con ese panorama estudiado, ¿no? Que lo pueden hacer en estos 4 días si ya entregaron la prueba, o lo pueden hacer en esa semana que tienen larga, ¿no? Ustedes eligen. Con este panorama estudiado yo voy a venir después de semana de turismo, pero posiblemente las cosas estén ahí a medio corregir, las actividades que ustedes están haciendo ahora, iré corrigiéndolas de a poco porque lleva un tiempo y lleva cuidado, y en ese caso vendré con las correcciones y además con la propuesta de una siguiente tarea que tenga que ver con esto de la morfología tanto flexiva como léxica, que son elementos que nos competen totalmente, porque como estudiantes tanto de profesorado de idioma español como de profesorado de literatura, nuestra materia prima es la palabra, y ver cómo las palabras se forman y qué quiere decir que se formen por uno u otro mecanismo, es decir, por flexión o por flexión en la morfología flexiva, por derivación en la morfología derivativa, bueno, es digamos que nuestro métier, nuestro asunto, lo que tenemos que de alguna manera tener claro y ser conscientes, ¿no? Insisto, en estas primeras clases, en estas primeras semanas de estudio, que nos estamos manejando a través de estos videos que ustedes pueden mirar en cualquier momento, la idea es un poco empezar a hacernos preguntas que no siempre nos hacemos, y perder un poco esta cuestión de la inocencia lingüística, porque nuestro trabajo es justamente ser lo más conscientes posibles de cómo se formula el lenguaje que utilizamos, ¿no? La lengua que utilizamos. Los voy dejando por acá, espero haber sido claro, pero si no ha sido claro, la ventaja de los videos es que ustedes los pueden repetir, ¿no? Y vamos a seguir trabajando más o menos de la misma manera, así que bueno, paciencia, escucha, repetición si es necesaria, y bueno, y después los materiales, ¿no? Los materiales, recuerden que los pueden en este caso encontrar en los institutos o en el SERP, deberían estar en el caso de También está el manual. Olvidé decir que en el manual está este tema sintetizado. Pueden ir, después de que vayan el libro de gramática del español para maestros y profesores, pueden ir al manual y después a para hacer como una secuencia más amable también, ¿tá? Bueno, cualquier cosa usan la plataforma para dudas, mensajes, etcétera. Les mando un abrazo grande. Traten de cumplir con la fecha de la prueba, por supuesto, porque esa fecha cae y después el trabajo queda, en el caso que lo manden, queda recibido como tarde, y los trabajos que están tardes no se corrigen. ¿Ah? Lamento eso, pero bueno, es un tema de poder cumplir también con el tiempo. Por supuesto que todos tenemos razones, todos tenemos inconvenientes, etcétera. Si les surge un inconveniente, no dejen de planteármelo, porque a lo mejor el inconveniente amerita que se pueda corregir el trabajo, pero tiene que ser, como les planteaba, algo de estilo médico, con una justificación, ¿no? Con un certificado de ser posible, ¿no? De manera que todos podamos comprender la justicia de esa entrega, digamos, ¿no? Bueno, dejo por acá porque ya se fue demasiado largo. Ustedes miran el video, hacen el trabajo, me consultan cosas, ningún problema. Abrazo grande para todos y todas.